Para entender la actualidad, estás en Ahora es Cuando. Este es el análisis político con Rodrigo Bravo. Ya, pues, estamos de vuelta, 8:42. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás, Juanma? Muy buen día. A ver, ¿por dónde le entramos? Oye, yo creo que sería, ¿por dónde seguimos? ¿Por dónde seguimos? Claro, ¿por dónde volvemos a entrar? Ángela Vivanco tiene una trayectoria vinculada a la política en su origen que vale la pena revisar, ¿o no? Sí, desde entonces hasta hoy día. Ha sido un personaje que ha marcado el retorno a la democracia, o sea, claro, alguno dirá con mayor o menor protagonismo, pero en un momento en el cual Chile se debatía por retomar las fuerzas políticas, encabezó un proyecto que fue relevante en su minuto con un candidato presidencial, quizás el primero disruptivo en la historia reciente de nuestro país. Estamos hablando de Francisco Javier Errázuriz, como presidenta de la Unión de Centro-Centro. Pocos se acordarán de eso, pero la UCC tuvo hasta un senador después con los años ya en la UDI, el senador García Huidobro, que fue militante también de este partido y que fue parte de ese conglomerado. Finalmente fue senador por la UDI, senador designado en un principio. Ángela Vivanco está presente entonces desde esos tiempos, desde los 90, en la política y en la contingencia nacional. El año 97, Connie Juan Mat fue candidata a diputada. Pocos se acordarán que lo hizo en cupo de Renovación Nacional, como independiente en un tiempo en que la presidencia de RN se dividió ese año entre Andrés Alamán y Alberto Espina, o sea, en un momento bien simbólico también de ese partido, que decidió llevarla como candidata a diputada en el distrito que por ese entonces incluía las comunas del Bosque, de La Cisterna y de San Ramón. Logró un 4,7% de los votos, no le fue bien, no fue electa finalmente. Eliana Caraval y Iván Moreira fueron electos en ese momento en ese distrito. Imagínate lo que estamos hablando. Esto todo lo tuve que buscar, no es que tengo una memoria. ¿Y la memoria? ¿Y la memoria? Solo Mauricio Morales es capaz de esto. No, créeme que yo me acordaba harto porque a mí me tocó en mis primeros años de reportear la Unión de Centro-Centro Progresista. Mira. Por eso es que, no sé si te acuerdas que nosotros cuando grabamos una entrevista con Ángela Vivanco, ¿sí?, en la Corte Suprema, hace 2 años, cuando era vocera, que nos saludamos con más cercanía porque me tocó reportearla cuando ella era presidenta del partido. O sea, yo era un niño. Un lolo, sí. Nunca vi venir lo que me encontraría después, digamos. Claro, ha pasado mucho tiempo desde eso. 61 años tiene Ángela Vivanco, es abogada de la Universidad Católica, tiene un doctorado en Derecho Social y en Ciencias Sociales en España. Misma casa de estudio de donde estudió, que ayer la suspendió de toda actividad académica. Ella tenía una activa actividad académica en la Universidad Católica, había sido representante de la OCDE en varios procesos judiciales, uno que no es menor, que ella presentó un recurso de protección por la objeción de conciencia, defendiendo la objeción de conciencia en medio de la discusión del aborto en 3 causales. El año 2002, fíjate, en revista Sábado, dijo que había decidido dejar la política porque no estaba dispuesta a condicionar ninguna opinión ni postura mía a la de los intereses políticos contingentes. Palabras que uno las puede volver a interpretar después de 22 años. Intereses políticos o no, eso se va a investigar, pero intereses de algunos poderosos, dirán algunos, está más que claro sobre la mesa con los 6 puntos que ayer presentó en este cuaderno de remoción la Corte Suprema. Pero la carrera de ella ha sido bien zigzagueante en términos de protagonismo en distintas polémicas. Ella fue, durante los años 2000, fiscal de la FP Plan Capital. Eso le trajo críticas después, por supuesto, por su rol como ministra de la Corte. Es una ministra bien atípica porque es una abogada externa, lo que nunca cae muy bien en la Corte Suprema. Nominada en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, integró la Corte Suprema, es miembro, o era, de la tercera sala, polémica sala presidida por Sergio Muñoz, quizás la sala más relevante. La cantidad de procesos que lleva adelante tiene más de 200.000 versus... ¿Cuánta política pública salió de esa sala? Todas, casi todas, claro, y cuántas de ellas con muchos conflictos. Por eso que su rol como vocera, cuando es designada, el caso de estar 1 año y medio en ese cargo, fue tan vistoso, porque ella, lo decíamos ayer, Alberto Cisterna tuvo una vocería bien activa, pero ella quizás es la que más abrió y hizo constantes, quizás lo más destacado en pandemia, por Zoom, sus vocerías habituales. Además, marcó una posición bien, si se quiere, inédita, fijando una postura respecto de del proceso constitucional. No olvidemos que ella tenía una marcada visión, bien crítica, por supuesto, de lo que planteaba la Convención respecto del cambio del sistema de justicia. Y ella fue bien crítica respecto de eso. Fue una vocera muy activa ahí.
Muy activa y en un primer proceso constituyente que fue lo suficientemente álgido y que no estuvo pendiente. Claro, de lo ella que decía criticaba la Corte. justicia indígena, Sí. criticaba los distintos sistemas de justicia, o sea, tenía una mirada con punto de vista que era como un poco inédito para el tipo de serial al que estábamos acostumbrados. Claro, y le fue bien, podría Sí, decirlo. porque ahí ese le fue muy proceso- bien, ahí sí. logra quizás su punto más de mayor lucimiento, ¿no? Como vocera. Claro, porque la Corte termina siendo el principal o uno de los principales argumentos para quienes están en contra del proceso ponerlo sobre la mesa. Exacto, tener distintos sistemas de justicia. Y eso fue destacado y finalmente, bueno, todos sabemos cómo terminó ese proceso con un abrumador triunfo del rechazo. Ángela Vivanco, quizás otro de los momentos bien simbólicos de su carrera, es cuando representó a los diputados de Chile Vamos en el Tribunal Constitucional. Ella alegó contra la despenalización del aborto en 3 causales. Conocía, dicen muchos, política conservadora, abogada después en ejercicio de su rol propiamente tal, muy conservadora, entre otras cosas, defendiendo esto, pero sorprendentemente a favor del matrimonio igualitario después de los años. Y eso también generó alguna diferencia, porque ella fue contraria también a la píldora del día después en su minuto. Es decir, discusiones bien visibles cuando en Chile todavía era el protagonista esta mal llamada agenda valórica. Cada vez menos, pero todavía quedan estas cosas por las cuales avanzar. Y todo esto ha pasado en los últimos 35 años. Claro. Y terminamos ayer con esta misma figura que pareciera ser incluso en el inconsciente de los chilenos bien conocida y quizás por eso también el impacto mediático y público que ha tenido. Una persona a la cual se le acusa de interferencia, irregularidades, intervención, intromisión, entrega de información y concertación. O sea, es bien increíble que pasamos de la discusión en la Comisión de Ética respecto del comportamiento más bien de su marido, cuánto ella pudo haber operado o no en función de una investigación que en realidad en estricto rigor estaba más concentrada sobre su pareja, a que de golpe, desde el sábado en la noche al lunes en la mañana o al mediodía, tengamos este cúmulo de cosas que el Poder Judicial presenta en su contra. Es muy potente. Es muy potente, o sea, no me dio una semana, o sea, pasaron 48 horas y pasamos del cuestionamiento que había sobre su marido a estos 6 elementos que son, ninguno, o sea, varios son bien sorprendentes o sorpresivos, pero otros no, que ya de los que ya se venía discutiendo sobre su comportamiento, es sabido que ella generaba roce al interior de la Corte Suprema, entre ellos con el presidente de la Corte, el presidente de la Corte y ella no tenían una buena relación, o sea, no era una relación particularmente cercana, por decirlo así, pero aparece la contundencia de estas 6 acusaciones, lo que da cuenta de cómo el máximo tribunal está abordando este tema, Rodrigo. Sí, sin duda. Claro. Porque- O sea, perdona, la Comisión de Ética tenía hecho la pega. bastante camino avanzado antes de que conociéramos los chats. Claro, porque hay cosas que aparecen y son a raíz, no sé si a raíz, pero pareciera ser una consecuencia de lo que se filtra por CIPER el día sábado. Pero hay un cúmulo de cosas que se venía investigando. Y por eso, cosas que llaman la atención de inmediato. Cuando la Corte acusa, en este cuaderno de información en su punto 1, una interferencia en la designación del fiscal nacional, claro que se está haciendo un compilado y un recorrido de lo que se venía conociendo hace ya tiempo. El supuesto interés por parte de Luis Hermosilla en conversaciones con Vivanco para que fuera José Morales quien fuera el próximo fiscal nacional en su momento, más bien conversaciones de su pareja José Migueles con el fiscal Palma para que bajara su candidatura y favorecer a José Morales, pero también dice ayer la Corte en la interferencia en la designación de conservadores de bienes raíces. Eso no estaba en el radar, si no me equivoco. O sea, habían ido un paso más allá ya desde la Corte Suprema y tenían más antecedentes. Lo conversábamos ayer, Connie, Juanma, tú, Connie, ponías harto énfasis en este llamado caso muñeca bielorrusa y ahí también pareciera haber un avance de más antecedentes de lo que se conoció De públicamente. hecho, Codelco participó en alguna sesión de la Comisión de Ética aportando información. Codelco como parte del caso de la muñeca bielorrusa, perjudicado por las decisiones O sea, judiciales. ya expuso ante la Comisión de Ética, lo hizo un abogado externo, Sí. entiendo, que es Raimundo Labarca, que presentó hace 3 semanas la argumentación de cómo ellos ven este tema y Claro. porque este es un tema, o sea, que la Comisión de Ética ya estaba estudiando, ¿no? Exacto. Exacto, y no es por nada que la Fiscalía Nacional anuncia una investigación de oficio en este tema. Exacto. Y así son varios puntos más. O sea, da este tema y nos va a dar tiempo para seguir conversándolo durante toda la semana seguramente. O sea, porque además empiezan aquí a ser salpicados varios personajes que, o sea, yo podría hacer un compilado de las frases que dijeron los senadores cuando votaron a favor de Ángela 30 Vivanco. senadores a favor. Claro, y es verdad,
porque en esto hay que ser bien prístino, ¿no? De que no necesariamente uno tiene que asumir que los senadores sabían de cómo Ángela Vivanco había logrado convertirse en la candidata del gobierno del presidente Piñera para llegar hasta ese momento de votación. Uno tiene por qué presumir que los senadores que votaron a favor de ella podían tener algún mínimo antecedente siquiera de lo que ella había obrado, ¿no? Para conseguir convertirse en candidata. Pero de todas formas, la comunicación es la comunicación y no va a ser raro que nos encontremos durante el día en Twitter con algunos de los discursos de los parlamentarios cuando se refirieron a ella y explicaron por qué votaban a favor de su nombramiento. Y vamos a ver, por otra parte, los que votaron en contra, que van a tratar de erigirse así como en visionarios morales de por qué no la respaldaron. Claro. Dos de los que votaron en contra hoy día ministros de Estado, Carlos Montes y Álvaro Elizalde. Fue la bancada del Partido Socialista la que votó en contra, además del senador Ignacio Latorre y Alejandro Navarro, que todavía era senador, fíjate. Adriana Muñoz también, que decía, a su pesar, por ser mujer, debe votar en contra por esta nominación. Claro, que más bien ellos votaron en contra por cuestiones que tienen que ver con el debate valórico. ¿Eh? Sí. O sea, esa fue la argumentación fundamental que esgrimieron para votar en contra, que no estaban de acuerdo porque consideraban que era una jueza muy conservadora y en el máximo tribunal la jueza conservadora evidentemente atentaba contra los objetivos que el Partido Una tendencia Socialista marcada. Es una tendencia muy, muy marcada. 8,53.